Yo fui quien pagó por esta cena y esta casa es mía. Los quiero a todos fuera de aquí. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Interrumpí a mi nuera Catalina justo cuando ella estaba hablando sobre los nuevos muebles que quería poner en la sala. Mi sala. Todos se callaron. El silencio fue tan pesado que pude escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos. Mi hijo Hilario me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Ella solo está bromeando, dijo rápidamente, intentando sonreír. Nunca nos haría eso. Su voz sonaba nerviosa. Pero yo no estaba bromeando. Y todos lo sabían. Catalina dejó el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la cerámica resonó en toda la casa. Me miró con esa expresión que ya conocía bien. Esa mezcla de sorpresa fingida y molestia real. Mamá Gloria, dijo con voz suave pero tensa, creo que estás cansada. Tal vez deberías ir a descansar. Hablamos de esto mañana cuando estés más tranquila. Hablaba como si yo fuera una niña. Como si mis palabras no tuvieran peso. Como si esta casa no fuera mía. Pero esta casa era mía. Cada centavo que se invirtió en estas paredes salió de mi trabajo. De mis manos. De mis rodillas sobre pisos ajenos que limpié durante décadas para poder pagar esta propiedad. Nadie me regaló nada. Nadie me ayudó cuando las cuentas llegaban y yo no sabía de dónde sacar el dinero. Nadie estuvo ahí cuando tuve que elegir entre comer bien o pagar la hipoteca. Y ahora estaban todos sentados en mi mesa, comiendo la comida que yo preparé, usando los platos que yo compré, respirando el aire de la casa que yo construí. Y tenían el descaro de decirme que me callara. No estoy cansada, respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Estoy perfectamente lúcida. Y lo que dije es exactamente lo que quise decir. Esta casa es mía. Yo la pagué. Yo decidí hacer esta cena. Y si quiero que se vayan, se van. Hilario dejó escapar una risa incómoda. Mamá, por favor, dijo, ya basta. Estamos en familia. No arruines la noche. Como si yo fuera la que estaba arruinando algo. Como si no hubiera sido Catalina la que llevaba toda la cena hablando de cambios que quería hacer en mi hogar sin siquiera preguntarme. Catalina se recostó en la silla y cruzó los brazos. Su rostro ya no mostraba esa dulzura falsa de siempre. Ahora podía ver lo que realmente pensaba de mí. Mira, Gloria, dijo con tono condescendiente, entiendo que a tu edad es normal sentirse un poco territorial. Pero esta casa también es de Hilario. Es su hogar. Y si nosotros vamos a vivir aquí, tenemos derecho a opinar sobre cómo debe ser. A mi edad. Como si tener 63 años me convirtiera en alguien sin voz. Como si mi edad fuera una enfermedad que me quitaba el derecho a defender lo que era mío. Hilario no dijo nada. Se quedó ahí sentado, mirando su plato, evitando mis ojos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No fue solo la rabia. Fue algo más profundo. Fue darme cuenta de que mi propio hijo no iba a defenderme. Que él estaba de acuerdo con ella. Que tal vez siempre lo estuvo. Que yo había criado a un hombre que ahora me veía como un obstáculo. Como alguien que estorbaba en su camino. La cena había empezado bien. Yo había pasado todo el día cocinando. Preparé pollo asado con papas, ensalada fresca, pan casero que amasé con mis propias manos. Puse velas en la mesa. Incluso me maquillé un poco, algo que ya casi no hago. Quería que fuera especial. Quería celebrar. Porque hace exactamente una semana hice el último pago de esta casa. 30 años pagando. 30 años de cuotas mensuales que a veces parecían imposibles. Y finalmente, a mis 63 años, esta casa era completamente mía. Sin deudas. Sin bancos. Mía. Pensé que Hilario estaría orgulloso. Pensé que lo entendería. Después de todo, él vio lo que pasé. Él estuvo ahí cuando tuve que trabajar 2 turnos para poder pagar la escuela y la casa al mismo tiempo. Él me vio llegar exhausta tantas noches, con las manos agrietadas de tanto limpiar. Me vio llorar cuando pensé que iba a perder todo. Y ahora que finalmente lo había logrado, pensé que él celebraría conmigo. Pero no. Él trajo a Catalina. Y ella trajo sus planes. Desde que llegaron, Catalina no paró de hablar. De cómo la sala necesitaba una renovación.
de cómo las cortinas eran muy anticuadas, de cómo el color de las paredes estaba pasado de moda. Decía todo con una sonrisa, como si estuviera siendo amable, como si estuviera ayudándome. Pero yo escuchaba lo que realmente decía, que mi casa no era suficiente, que mi gusto no valía, que ella sabía mejor que yo lo que debía hacerse en mi propio hogar. Hilario asentía a todo lo que ella decía. Sí, tienes razón. Sí, sería mejor así. Sí, podemos cambiarlo. Hablaban como si ya hubieran decidido todo, como si yo no estuviera ahí, como si mi opinión no importara. Y yo me quedaba callada, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí como una ola que no podía contener. Hasta que finalmente explotó. Ahora todos me miraban. Catalina con indignación. Hilario con vergüenza. Y yo, de pie junto a la mesa, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Quería que se fueran. Quería estar sola en mi casa. En la casa que me costó todo. En la casa que finalmente era mía. Completamente mía. Esta casa no apareció de la nada. No fue un regalo. No la heredé de nadie. Cada ladrillo de estas paredes tiene mi nombre grabado en sudor y lágrimas. Yo tenía 33 años cuando firmé los papeles de la hipoteca. 33 años y un hijo de 3. Hilario era apenas un niño que no entendía por qué su mamá lloraba de felicidad y de miedo al mismo tiempo. Felicidad porque finalmente íbamos a tener un hogar propio. Miedo porque la cuota mensual era de $350 y yo ganaba apenas 600 limpiando casas. Mi esposo había muerto 6 meses antes. Un accidente en la construcción. Me dejó sola con un niño pequeño y deudas que no sabía cómo pagar. Su familia desapareció después del funeral. La mía vivía en otro estado y apenas podía ayudarse a sí misma. Yo estaba completamente sola. Pero tenía algo que nadie podía quitarme. Tenía manos fuertes. Tenía voluntad. Y tenía un hijo que necesitaba un techo sobre su cabeza. Empecé limpiando 2 casas por semana. Luego fueron 4. Después 6. Trabajaba de lunes a sábado, a veces incluso domingos cuando alguien necesitaba ayuda extra. Me levantaba a las 5 de la mañana para dejar a Hilario en la casa de la señora Beatriz, mi vecina, que me hacía el favor de cuidarlo por unos pocos dólares al día. Yo salía corriendo con mis 2 bolsas llenas de productos de limpieza que compraba con mi propio dinero porque los clientes no siempre los proporcionaban. Regresaba a las 7 de la noche, a veces más tarde, con las rodillas adoloridas y las manos rojas de tanto fregar. Hilario crecía mientras yo trabajaba. Lo veía por las noches, cuando llegaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Él me esperaba con dibujos que había hecho durante el día. «Mira, mamá», me decía mostrándome un papel lleno de colores. «Te dibujé». Y ahí estaba yo, una figura con brazos largos y una sonrisa grande. Así me veía él. Feliz. Nunca supo cuántas noches lloré en silencio después de acostarlo, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Si todo este sacrificio valdría la pena. Los primeros años fueron los más duros. Hubo meses en que tuve que elegir entre pagar la luz o comprar comida suficiente. Meses en que la cuota de la casa llegaba y yo no tenía el dinero completo. Llamaba al banco, rogaba por una extensión, prometía pagar la diferencia el mes siguiente. Y lo hacía. Siempre lo hacía. Aunque eso significara trabajar doble. Aunque significara no dormir. Aunque significara comer solo pan con té durante semanas, para que Hilario pudiera tener leche y frutas. Recuerdo un invierno particularmente frío. Hilario tenía 7 años. La calefacción se descompuso y no tenía dinero para repararla. Dormíamos juntos bajo todas las mantas que teníamos en la casa. Yo lo abrazaba fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar de frío, y le decía que estábamos jugando a ser osos en una cueva. Él se reía. No sabía que su mamá estaba desesperada. No sabía que esa semana había trabajado en 5 casas diferentes y aún no era suficiente. No sabía que yo había vendido mis aretes de matrimonio, los únicos que tenía, para poder comprarle un abrigo nuevo porque el suyo ya no le quedaba. Pero seguía adelante. Siempre seguía adelante. Conseguí un segundo trabajo cosiendo ropa por las noches. Me sentaba frente a la máquina vieja que había comprado en una venta de garaje y cosía hasta que mis ojos no podían enfocar más. Pantalones,
vestidos, arreglos, lo que fuera. Cada costura era $1 más cerca de pagar la casa. Cada puntada era un paso más hacia la estabilidad que tanto anhelaba para mi hijo. Cuando Hilario cumplió 10 años, las cosas empezaron a mejorar un poco. Conseguí un trabajo fijo limpiando en un edificio de oficinas. El pago era mejor y más estable. $400 al mes. Parecía una fortuna. Seguía cosiendo por las noches, pero ahora podía respirar un poco más tranquila. Podía comprar comida sin contar cada centavo. Podía pagar la luz sin miedo. La cuota de la casa ya no era una pesadilla mensual, aunque seguía siendo difícil. Hilario empezó a notar las cosas. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntaba. «Porque quiero darte una buena vida», le respondía. «Porque esta casa es nuestra y nadie nos la va a quitar». Él asentía, pero no estoy segura de que realmente entendiera. Los niños no entienden el peso del dinero. No entienden lo que cuesta mantener un hogar. Solo ven a su mamá cansada y asumen que así es la vida. Le di todo lo que pude. No fue mucho comparado con lo que otros niños tenían, pero fue todo lo que yo podía dar. Ropa limpia, comida caliente, un techo seguro, útiles escolares al inicio de cada año, aunque tuviera que ahorrar durante meses para comprarlos. Zapatos nuevos cuando los viejos ya no servían. Nunca le compré juguetes caros ni ropa de marca. Pero nunca le faltó lo esencial. Nunca pasó hambre. Nunca durmió en la calle. Cuando tenía 15 años, Hilario empezó a avergonzarse de mí. No lo decía abiertamente, pero yo lo notaba. La forma en que me pedía que no fuera a buscarlo a la escuela. La manera en que evitaba presentarme a sus amigos. Una vez lo escuché hablando por teléfono con alguien. «Mi mamá trabaja limpiando», decía con un tono que me partió el corazón. Como si fuera algo de lo que avergonzarse. Como si mi trabajo honesto fuera motivo de vergüenza. Esa noche lloré. Pero no se lo reclamé. Entendía que era un adolescente. Que los adolescentes quieren encajar. Que a esa edad las apariencias importan más que la realidad. Seguí trabajando. Seguí pagando. Seguí dándole todo lo que podía, esperando que algún día entendiera. Que algún día valorara todo lo que hice por él. Los años pasaron. Hilario terminó la escuela. Yo seguía limpiando casas, seguía cosiendo por las noches. La cuota de la hipoteca seguía llegando cada mes y yo seguía pagándola. Religiosamente. Sin falta. Hubo meses buenos y meses malos, pero siempre encontré la manera. Siempre. Porque esta casa era mi promesa. La promesa que me hice a mí misma cuando firmé esos papeles con manos temblorosas hace 30 años. La promesa de que mi hijo tendría un hogar. De que yo tendría un lugar propio en este mundo. Trabajé hasta que mis rodillas ya no respondían como antes. Hasta que mis manos se llenaron de callos permanentes. Hasta que mi espalda se quejaba cada mañana al levantarme. Pero nunca paré. Nunca me rendí. Porque cada pago que hacía era un paso más cerca de la libertad. De poder decir que esto era mío. Que nadie podía quitármelo. Que todo el sacrificio había valido la pena. Y ahora, 30 años después, con la última cuota pagada, con la escritura de propiedad completamente a mi nombre, aquí estaba. En mi cocina. En mi casa. La casa que compré con mi dolor. Con mi esfuerzo. Con mi vida entera. Y mi hijo y su esposa creían que tenían derecho a decidir qué hacer con ella. Como si mi opinión no importara. Como si todo lo que hice no significara nada. Hilario conoció a Catalina hace 3 años. Él tenía 32. Ella 30. Me la presentó un domingo por la tarde, sin avisar. Llegó a casa con ella del brazo y una sonrisa enorme en el rostro. «Mamá, te presento a Catalina», dijo. «Es mi novia». Ella sonrió y me extendió la mano. «Mucho gusto, señora Gloria. He escuchado tanto de usted». Su apretón de manos fue firme. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo en un segundo. Evaluándome. Midiendo. Traté de ser amable. De darle el beneficio de la duda. Después de todo, si mi hijo la había elegido, debía tener algo bueno. Pasé el resto de la tarde preparando café y preguntándole sobre su vida. Catalina hablaba mucho. De su trabajo en una tienda de ropa. De sus planes futuros.
de cómo ella y Hilario querían casarse pronto. Hablaba con seguridad, con esa confianza que tienen las personas que nunca han tenido que preocuparse realmente por el dinero. Hilario la miraba embelesado, como si ella fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Y tal vez lo era. Yo no podía juzgar eso. Lo que sí noté fue cómo ella tomaba control de las conversaciones. Cómo decidía de qué hablar y cuándo cambiar de tema. Cómo Hilario asentía a todo lo que ella decía. «Mamá, ¿verdad que la sala se vería mejor con otros colores?», dijo ella de pronto, mirando alrededor. «Es un poco oscura, ¿no crees?». Me tomó por sorpresa. Había vivido en esta casa durante 30 años y nadie nunca había criticado mi sala. «Bueno», respondí con cautela, «a mí me gusta así. Es acogedora». Catalina sonrió. «Claro, claro. Solo era una observación. Pero podrías pensar en darle un cambio algún día. Refrescaría todo el ambiente». Hilario asintió. «Tiene razón, mamá. Un cambio te vendría bien». Como si yo necesitara que me dijeran cómo debía ser mi propia casa. Después de esa primera visita, Catalina empezó a venir más seguido. Al principio 1 vez por semana. Luego 2. Después casi todos los días. Siempre con Hilario. Siempre con alguna opinión sobre algo en mi casa. Las cortinas son muy viejas. El sofá ya no se ve bien. La cocina necesita renovación. Cada comentario envuelto en una sonrisa. Cada crítica disfrazada de preocupación. «Solo quiero que vivas en un lugar más lindo, señora Gloria. Usted se lo merece». No quería ser la suegra difícil. La madre controladora que no acepta a la pareja de su hijo. Así que sonreía. Asentía. Agradecía sus comentarios, aunque por dentro me molestaban. Hilario parecía feliz. Eso era lo importante. Si ella lo hacía feliz, yo podía tolerar sus comentarios. Podía ignorar esa sensación incómoda que sentía cada vez que ella entraba a mi casa como si fuera la dueña. Se casaron 6 meses después de conocerse. Fue una boda pequeña. Yo pagué la mitad. Catalina insistió en que fuera en un salón específico que costaba más de lo que yo podía permitirme, pero lo hice de todos modos. Porque era la boda de mi hijo. Porque quería que fuera feliz. Saqué dinero de mis ahorros, esos que había guardado durante años para cualquier emergencia. $3,000. La mitad de todo lo que tenía ahorrado. Después de la boda, esperaba que vivieran solos. Que encontraran su propio departamento. Su propio espacio. Pero Catalina tenía otros planes. «Señora Gloria», dijo una tarde, sentada en mi sala, «hemos estado pensando. Los alquileres están carísimos. Y usted tiene esta casa tan grande. Toda esta habitación extra que no usa. ¿No le gustaría tener compañía? No estar tan sola». Mi corazón se hundió. No estaba sola. Estaba bien. Pero antes de que pudiera responder, Hilario intervino. «Sería temporal, mamá. Solo hasta que juntemos para nuestro propio lugar. 1 año máximo». Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Porque era mi hijo. Porque no quería parecer egoísta. Porque pensé que realmente sería temporal. 1 año pasaría rápido. Y tal vez sería lindo tener compañía. Tal vez Catalina y yo podríamos llevarnos bien si pasábamos más tiempo juntas. Tal vez me estaba preocupando de más. Se mudaron 1 semana después. Trajeron más cosas de las que esperaba. Cajas y cajas de ropa. Muebles que insistieron en poner en la sala. Un televisor enorme que ocupaba media pared. Catalina reorganizó la cocina el segundo día. Para que sea más funcional, explicó mientras movía mis ollas y sartenes a lugares donde yo no podía alcanzarlas fácilmente. Cuando protesté suavemente, ella rió. «Ay, señora Gloria, ya se acostumbrará. Verá que es mejor así». Hilario trabajaba todo el día en una oficina. Ganaba bien. Suficiente para ahorrar si se lo propusieran. Pero cada mes había algo. Un gasto inesperado. El carro de Catalina necesitaba reparación. Necesitaban ropa nueva para eventos del trabajo. Tenían que hacer un viaje importante. Siempre había una razón por la que no podían ahorrar ese mes. Y el mes se convertía en 2. 2 en 6. 6 en 1 año. Y seguían ahí.
Catalina dejó de trabajar a los 4 meses de mudarse. Estoy muy estresada, le dijo a Hilario. Necesito un descanso. Él aceptó sin cuestionar. Así que ahora estaba en mi casa todo el día. Cuando yo llegaba del trabajo, ella estaba en la sala viendo televisión. La cocina siempre estaba hecha un desastre. Platos sucios en el fregadero. Migajas en la mesa. Lo siento, decía sin levantar la vista de su teléfono. Hoy estuve ocupada. Empezó a invitar gente sin avisarme. Amigas suyas que llegaban a media tarde y se quedaban hasta la noche. Llenaban mi sala con su ruido. Usaban mi baño. Bebían mi café. Una vez regresé del trabajo y había 6 personas que no conocía sentadas en mi cocina. Catalina ni siquiera se molestó en presentármelas. Solo dijo, «Ay, señora Gloria, no sabía que llegaría tan temprano». Como si yo necesitara avisar para entrar a mi propia casa. Hilario nunca estaba ahí para ver estas cosas. Trabajaba hasta tarde. Cuando llegaba, Catalina ya había limpiado lo suficiente para que todo se viera presentable. Ella le contaba su versión de los días. «Qué bien me llevo con tu mamá. Ella es tan dulce». Y él le creía. Por supuesto que le creía. Era su esposa. ¿Por qué no habría de creerle? Yo trataba de hablar con él. «Hilario, necesito que hablemos sobre algunos límites. Sobre las visitas. Sobre mantener la casa limpia». Él asentía distraído. «Sí, mamá. Hablaré con Catalina». Pero nunca lo hacía. O si lo hacía, ella lo convencía de que yo estaba exagerando. «Tu mamá es muy sensible», le decía. Yo la escuchaba desde mi cuarto. «Está acostumbrada a vivir sola. Necesita tiempo para adaptarse a tener gente alrededor». Como si yo fuera el problema. Como si mi incomodidad en mi propia casa fuera algo que yo tenía que superar. Como si ellos estuvieran haciéndome un favor al vivir aquí. Pasaron 2 años. 2 años de promesas de que pronto se mudarían. 2 años de ahorros que nunca se materializaban. 2 años de verlos vivir cómodamente en mi casa mientras yo seguía trabajando para pagar las cuentas. Porque sí, yo seguía pagando todo. La luz. El agua. El gas. La comida. Catalina compraba cosas para ella, ropa cara, maquillaje, zapatos. Pero nunca colaboraba con los gastos de la casa. Hilario pagaba su carro, su gasolina, sus salidas. Pero las cuentas de la casa las pagaba yo. Como siempre. Como toda la vida. Y ahora estábamos aquí. En esta cena que se suponía era una celebración. La cena donde yo finalmente anunciaría que la casa estaba pagada. Que después de 30 años de sacrificio, era completamente mía. Pero ni siquiera pude llegar a ese punto. Porque Catalina no podía callarse. Porque tenía que hablar de cambios y renovaciones. Porque tenía que recordarme que en su mente, esta casa ya no era solo mía. Los pequeños desaires comenzaron tan sutilmente que al principio pensé que los estaba imaginando. Catalina movía cosas del lugar y cuando yo preguntaba dónde estaba algo, ella respondía con una risita. «Ay, señora Gloria, lo moví para que se viera mejor». ¿No le gusta? Claro que tenía que decir que sí. Claro que tenía que sonreír. Porque si decía que no, yo era la difícil. Yo era la que no podía adaptarse al cambio. Un día llegué a casa y la foto de mi esposo que siempre estuvo en la mesa de la sala ya no estaba ahí. La busqué por toda la casa con el corazón acelerado. La encontré guardada en un cajón del mueble, boca abajo. Catalina estaba en la cocina preparándose un té. «¿Dónde está la foto de mi esposo?», le pregunté tratando de mantener la voz calmada. Ella se volteó sorprendida. «Ah, esa. Es que se veía muy triste tener fotos de personas fallecidas en la sala. No es bueno para la energía de la casa. Pensé que le haría un favor guardándola. Le hice un favor guardando la foto de mi difunto esposo en un cajón. Volví a poner la foto en su lugar. Catalina no dijo nada, pero vi cómo apretaba los labios. 2 días después, la foto estaba en mi cuarto, sobre mi mesita de noche. Pensé que preferiría tenerla en un lugar más íntimo, me dijo cuando le pregunté. Algo más privado. Esta vez no discutí. Dejé la foto ahí. Pero el mensaje estaba claro. Ella decidía que iba donde en mi casa. Empezó a cocinar sin preguntarme.
Llegaba yo del trabajo y había olores extraños en la cocina. Comida que yo no había autorizado. Ingredientes que yo había comprado para otra cosa ya usados. Hoy hice pollo con especias, me anunciaba orgullosa. Probé una receta nueva. Usé esas papas que tenía guardadas. Yo había comprado esas papas para hacer un guiso específico el fin de semana. Pero ahora ya no estaban. Gracias, respondía yo, aunque por dentro hervía. No es nada, señora Gloria. Usted trabaja tanto. Es lo menos que puedo hacer. Pero luego no limpiaba. Dejaba la cocina hecha un desastre para que yo la limpiara cuando llegara. Ollas sucias. Salpicaduras en la estufa. Restos de comida en el piso. Y si yo me quejaba, ella suspiraba. Ay, tenía planeado limpiar, pero me quedé dormida. Estoy tan cansada últimamente. ¿Cansada de qué? Quería gritarle. Cansada de estar todo el día en mi casa sin hacer nada. Pero me callaba. Siempre me callaba. Hilario llegaba tarde todas las noches. Su trabajo demandaba horas extra, decía. Necesitaba quedarse para impresionar a los jefes. Para conseguir ese ascenso que nunca llegaba. Llegaba a las 9, a veces a las 10 de la noche. Cenaba lo que Catalina le había guardado. Se duchaba. Veía televisión un rato con ella. Y se iban a dormir. Nunca me preguntaba cómo estaba. Nunca notaba mi cansancio. Nunca veía cómo su esposa estaba tomando control de todo. Catalina comenzó a invitar a su familia. Su madre vino a visitarla y se quedó una semana. Una semana entera de tener a una extraña en mi casa. Dormía en el sofá de la sala porque no había más habitaciones. Usaba mi baño. Comía mi comida. Y se quejaba. Esta casa es muy pequeña, le decía a Catalina en voz alta. No sé cómo pueden vivir así. Deberían buscar algo más grande. Más moderno. Yo escuchaba todo desde mi cuarto, conteniendo las ganas de decirle que se fuera. Después fue el hermano de Catalina. Se quedó un fin de semana que se convirtió en 10 días. Traía amigos. Hacían ruido hasta tarde. Tomaban en mi sala. Una noche me levanté a las 2 de la mañana porque escuché risas fuertes. Había 4 hombres que no conocía bebiendo cerveza en mi cocina. Le pedí a Catalina que por favor les dijera que bajaran el volumen. Ella puso los ojos en blanco. Son jóvenes, señora Gloria. Déjelos divertirse un poco. No todos somos tan serios. Le conté a Hilario. Esperé a que estuviera solo, sin Catalina cerca. Hijo, necesito que hablemos. Esto no puede seguir así. Tu esposa está trayendo gente a la casa sin avisarme. Están haciendo ruido hasta tarde. No me siento cómoda. Él suspiró cansado. Mamá, por favor. No empieces. Son solo visitas. Familia. ¿Acaso quieres que vivamos aislados? Catalina solo está tratando de mantener las relaciones familiares. No hagas un drama de todo. Yo hacía dramas. Yo era la exagerada. Yo era la que tenía el problema. No ellos viviendo en mi casa sin pagar. No ella reorganizando todo sin permiso. No las visitas constantes que convertían mi hogar en un hotel. Yo era el problema. Empecé a pasar más tiempo en mi cuarto. Llegaba del trabajo, cenaba algo rápido y me encerraba. Desde ahí podía oír la televisión a todo volumen. Las risas de Catalina hablando por teléfono. La puerta abriéndose y cerrándose con sus amigas entrando y saliendo. Mi casa ya no se sentía como mi casa. Se sentía como un lugar donde yo era una huésped. Una huésped que pagaba todas las cuentas. Un día llegué y el sofá que había tenido durante 15 años ya no estaba. En su lugar había uno nuevo. ¿Veis? Enorme. Catalina estaba sentada en él, muy orgullosa. ¿Qué te parece? Lo compré de oferta. Solo $1,200. Le va perfecto a la sala, ¿no crees? $1,200. ¿De dónde había sacado ese dinero? ¿Y mi sofá? Pregunté. Lo doné, respondió como si nada. Ya estaba muy viejo. Era momento de un cambio. Había donado mi sofá. El sofá donde me había sentado durante 15 años. El sofá donde había visto crecer a mi hijo.
El sofá donde había llorado cuando me sentía sola. Donde había leído libros. Donde había descansado después de jornadas agotadoras. Simplemente lo había regalado. Sin preguntarme. Sin importarle que era mío. Hilario. Llamé cuando él llegó. ¿Viste el sofá nuevo? Sí, respondió quitándose los zapatos. Se ve bien, ¿no? Catalina tiene buen gusto. Buen gusto con mi dinero. Porque aunque ella lo había comprado, el dinero salió de la cuenta compartida. La cuenta donde Hilario depositaba su sueldo. El sueldo que debería estar ahorrándose para su propia casa. Pero que en cambio se gastaba en sofás nuevos para mi sala. Sin preguntarme. Sin considerar que tal vez yo no quería un sofá nuevo. Que tal vez yo estaba contenta con lo que tenía. Las cortinas fueron lo siguiente. Llegué un sábado por la tarde y había cortinas nuevas. Rojas. Brillantes. Horribles. Las anteriores eran crema, suaves, discretas. Estas gritaban. Estas hacían que la sala se viera como un salón de fiestas. No me gustan, dije. Catalina frunció el ceño. Pues a mí sí. Y vivo aquí también. Tengo derecho a que el lugar se vea como me gusta. Hilario estaba ahí. No dijo nada. Solo siguió viendo su teléfono como si la conversación no fuera con él. Empezaron a hablar de hacer cambios más grandes. Catalina traía revistas de decoración. Señalaba cocinas remodeladas. Baños modernos. Pisos nuevos. Mira esto, señora Gloria. Así debería verse una casa. No como esto que parece de los años 80. Esta casa era de los años 80. Porque la compré en los 80. Con el sudor de mi frente. Con el dinero que gané limpiando casas. Cada mueble. Cada cortina vieja. Cada detalle que a ella le parecía horrible, a mí me recordaba una victoria. Pero ellos no lo veían así. Para ellos era solo una casa vieja que necesitaba renovación. No veían las horas de trabajo. Los sacrificios. Las noches sin dormir preocupándome por los pagos. Solo veían paredes que necesitaban pintura nueva. Pisos que necesitaban ser cambiados. Un espacio que podían moldear a su gusto. Un domingo Catalina me dijo que había hablado con un contratista. Solo para pedir presupuestos, aclaró. Para ver cuánto costaría modernizar la cocina. No te preocupes, no vamos a hacer nada sin tu permiso. Pero ya lo estaba haciendo. Ya había llamado a alguien. Ya había dado el primer paso. Y yo sabía que el siguiente sería decirme que ya habían decidido hacerlo. Que ya habían conseguido el dinero. Que empezarían la próxima semana. Y que yo no tendría voz ni voto porque al fin y al cabo vivían aquí también. Tenían derechos también. Aunque la casa fuera mía. Aunque yo hubiera pagado cada centavo. Aunque mi nombre fuera el único en la escritura. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Llegué temprano del trabajo porque me había sentido mal del estómago. La señora para quien limpiaba los martes me dijo que me fuera a casa a descansar. Llegué a las 3 de la tarde en lugar de las 6 como era mi costumbre. La casa estaba en silencio. Pensé que Catalina había salido. Mejor así. Podría recostarme un rato sin tener que fingir que todo estaba bien. Me serví un vaso de agua en la cocina y escuché voces. Venían del cuarto que Hilario y Catalina usaban. Mi cuarto de huéspedes que ahora era de ellos. La puerta estaba entreabierta. No era mi intención espiar. Iba a irme a mi habitación. Pero entonces escuché mi nombre. Escuché a Catalina decir Gloria con ese tono. Ese tono que usas cuando hablas de alguien que te molesta. Me quedé quieta. No puedes seguir así, decía Catalina. Su voz sonaba frustrada. Llevamos 2 años aquí y cada vez que menciono algo ella pone esa cara. Como si le estuviéramos pidiendo permiso para respirar. Es su casa, respondió Hilario. Tiene derecho a opinar. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Catalina soltó una risa amarga. ¿Su casa? Hilario, tú eres su hijo. Esta casa va a ser tuya algún día de todos modos. ¿Por qué tenemos que esperar a que ella decida todo? Vivimos aquí. Tenemos derecho a que sea un hogar para nosotros también. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El vaso de agua casi se me cae de las manos.
No me moví. Contuve hasta la respiración para seguir escuchando. Ya hablé con ella, dijo Hilario. No quiere cambios. Dice que le gusta como está. Pues tendrá que acostumbrarse, respondió Catalina con firmeza. Porque yo no voy a vivir el resto de mi vida en una casa que parece museo. Necesitamos hacer algo. Hilario. Necesitamos tener control de esta situación. Control de la situación. Control de mi casa. Control de mi vida. Seguí escuchando con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podrían oírlo. ¿Y qué sugieres?, preguntó Hilario. Catalina bajó la voz, pero aún podía oírla. He estado pensando. Tu mamá ya está grande. Tiene 63 años. No va a vivir para siempre. Y cuando algo pase, todo esto va a ser tuyo de todos modos. ¿Por qué no adelantamos ese proceso? Silencio. Un silencio largo que me heló la sangre. ¿Qué quieres decir con adelantar el proceso?, preguntó Hilario finalmente. Catalina suspiró como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. Que ponga la casa a tu nombre ahora. O mejor aún, a nombre de los dos. Es lo justo. Tú eres su único hijo. No tiene a nadie más. Esta casa va a ser tuya eventualmente. ¿Por qué esperar? Porque es su casa, repitió Hilario, pero su voz ya no sonaba tan segura. Porque mientras ella viva, tiene derecho a decidir qué hacer con ella. Catalina hizo un sonido de frustración. Ay, Hilario, siempre tan ingenuo. Piensa. Ella está sola. Está envejeciendo. ¿Qué pasa si se enferma? ¿Qué pasa si necesita dinero para gastos médicos? ¿No sería mejor que la casa ya estuviera a tu nombre para protegerla? Para que no tenga que preocuparse por nada. Para protegerla. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Querían quitarme mi casa y lo disfrazaban de protección. Lo disfrazaban de amor filial. De preocupación. Pero yo sabía la verdad. Querían control. Querían poder hacer lo que quisieran sin tener que pedirme permiso. Querían que yo fuera una huésped en mi propia casa. O peor. Querían que me fuera. Además, continuó Catalina, he estado viendo lugares para personas mayores. Ya sabes, esas residencias bonitas donde tienen actividades, enfermeras, compañía. Tu mamá trabaja mucho. Está cansada. ¿No sería lindo que pudiera descansar? Que tuviera gente de su edad con quien convivir. Que no tuviera que preocuparse por mantener una casa tan grande. Residencias. Querían meterme en una residencia. Querían sacarme de mi casa. De la casa que me costó 30 años pagar. No sé, Catalina, dijo Hilario. Suena muy drástico. Ella nunca aceptaría algo así. Por eso no se lo pedimos, respondió Catalina y pude oír la sonrisa en su voz. Por eso lo hacemos poco a poco. Primero convencemos de que ponga la casa a tu nombre. Por seguridad. Por si algo le pasa. Es lo lógico. Y después, cuando ya tengamos el control, podemos sugerirle lo de la residencia. Decirle que es por su bien. Que se lo merece. Que queremos que descanse. Mi hijo no respondió de inmediato. Yo esperaba que dijera que no. Que era una locura. Que jamás me haría eso. Pero lo que dijo fue peor. Lo que dijo me rompió el corazón en 1000 pedazos. No sé si funcionaría, dijo pensativo. Mi mamá es terca. Cuando se le mete algo en la cabeza no hay quien la mueva. Catalina rió. Por eso me tienes a mí, amor. Yo puedo ser muy persuasiva cuando quiero. Hablaron un rato más sobre detalles. Sobre cuándo sería el mejor momento para plantearlo. Sobre cómo convencerme. Catalina mencionó que había investigado y que había residencias que costaban entre $1,500 y $2,000 al mes. Con la pensión de tu mamá más lo que tiene ahorrado podría pagar al menos un año, dijo. Y para ese entonces ya habríamos vendido la casa. Esta zona se está revalorizando. Podríamos sacar fácilmente $250,000 por esta propiedad. $250,000. Ya habían calculado cuánto valía mi casa. Ya habían planeado venderla. Ya me habían medido para un ataúd antes de que yo estuviera muerta. Me alejé despacio de la puerta. Mis piernas temblaban. Llegué a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas.
No hice ruido. No podía. No quería que supieran que había llegado, que los había escuchado. Todo cobró sentido de repente. Los comentarios sobre la casa. Los cambios sin permiso. La insistencia en quedarse. Nunca fue temporal. Nunca planearon irse. Desde el principio fue un plan. Instalarse en mi casa. Hacerme sentir incómoda. Tomar control poco a poco. Y finalmente sacarme. Sacarme de mi propia casa. De la casa que compré con mi sangre y sudor. De la casa que era mi única seguridad en este mundo. Catalina tenía razón en algo. Yo estaba envejeciendo. Tenía 63 años. Las rodillas me dolían cada mañana. La espalda me molestaba después de limpiar todo el día. Me cansaba más rápido que antes. Pero no estaba inválida. No estaba senil. No necesitaba que me pusieran en una residencia como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Todavía podía trabajar. Todavía podía cuidar de mí misma. Todavía era dueña de mi vida. Pasé el resto de la tarde en mi cuarto. Escuché cuando Catalina salió. Escuché cuando regresó. Escuché cuando Hilario llegó del trabajo. Los oí hablar en la sala, pero no pude distinguir las palabras. No importaba. Ya sabía de qué estaban hablando. De mí. De mi casa. De sus planes. A las 7 Catalina tocó mi puerta. Señora Gloria, ¿está ahí? Hice una cena rica. Venga a comer. No tengo hambre, respondí. Me siento mal del estómago. Descansaré un rato. Escuché su suspiro de irritación al otro lado de la puerta. Bueno, le guardo un plato por si acaso. Luego sus pasos alejándose. Me quedé acostada mirando el techo. Pensando. Recordando. Cada sacrificio que había hecho. Cada noche que había trabajado hasta quedarme sin fuerzas. Cada peso que había ahorrado. Cada lágrima que había derramado por esta casa. Y ahora querían quitármela. Mi propio hijo y su esposa querían arrebatarme lo único que tenía. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en qué hacer. En cómo protegerme. Porque ahora sabía la verdad. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Ya no podía darles el beneficio de la duda. Habían mostrado sus verdaderas intenciones. Habían revelado su plan. Y yo tenía que decidir qué hacer al respecto. Tenía que proteger lo que era mío. Tenía que ser más inteligente que ellos. Porque si algo había aprendido en 63 años de vida era esto: la gente muestra quién es realmente cuando cree que nadie está mirando. Y yo había mirado. Había escuchado. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. Ya no eran mi hijo y mi nuera. Eran dos personas que querían robarme mi casa. Mi seguridad. Mi futuro. Y yo no iba a permitirlo. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía mi rutina normal. Me levantaba temprano. Preparaba café. Salía a trabajar. Regresaba por la tarde. Cenaba. Me iba a mi cuarto. Pero por dentro todo había cambiado. Ya no veía a Hilario como mi hijo. Ya no veía a Catalina como mi nuera. Los veía como lo que eran. Dos extraños que vivían en mi casa planeando robarme todo. No dije nada sobre lo que había escuchado. Ni una palabra. Ni una insinuación. Seguí comportándome normal. Buenos días. Buenas noches. ¿Cómo estuvo tu día? Las mismas frases de siempre. Pero ahora las decía con una distancia nueva. Con una frialdad que ellos no parecían notar. O tal vez sí lo notaban, pero no les importaba. Estaban demasiado ocupados con sus planes. Empecé a observar. Realmente observar. Cada movimiento. Cada conversación. Cada detalle que antes había pasado por alto. Catalina hablaba por teléfono con alguien casi todos los días. Siempre se iba al cuarto y cerraba la puerta. Antes pensaba que hablaba con amigas. Ahora me preguntaba con quién más estaría conspirando. Con su madre. Con agentes de bienes raíces. Con abogados que pudieran ayudarla a conseguir lo que quería. Vi cómo revisaba papeles cuando pensaba que yo no estaba mirando. Papeles que guardaba rápidamente cuando yo entraba a la sala. Una vez dejó su bolso abierto sobre la mesa del comedor. Dentro vi un folder.
No lo toqué. No dije nada. Pero lo vi. Y me pregunté qué habría adentro. Documentos sobre residencias. Valuaciones de la casa. Planes que aún no me habían revelado. Hilario llegaba cada vez más tarde. A veces a las 10 de la noche. A veces a las 11. Cenaba solo en la cocina mientras Catalina le hacía compañía. Yo los escuchaba hablar en voz baja. Risas suaves. Murmullos que no podía descifrar. Pero ya no necesitaba oír las palabras exactas. Ya sabía de qué hablaban. De mí. De la casa. De cuándo harían su movimiento. Dejé de intentar conectar con ellos. Antes trataba de hacer conversación. De preguntarles sobre sus días. De interesarme en sus vidas. Ahora solo respondía lo necesario. ¿Quieres café? Sí, gracias. ¿Vas a cenar? Ya comí. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Frases cortas. Distantes. Construyendo un muro entre nosotros. Un muro que debía haber construido hace mucho tiempo. Catalina lo notó. Señora Gloria, ¿está todo bien?, me preguntó un día. Parece distante. Como preocupada. Estoy bien, respondí sin mirarla. Solo cansada del trabajo. Ella asintió, pero vi la duda en sus ojos. Probablemente pensaba que yo sospechaba algo. Probablemente le preocupaba que su plan estuviera en peligro. Bueno, si necesita hablar, aquí estoy, dijo con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería parecer preocupada. Una noche Hilario tocó la puerta de mi cuarto. Mamá, ¿puedo pasar? Adelante, dije. Entró y se sentó en la silla junto a mi cama. Se veía incómodo. Nervioso. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, respondí. ¿Y tú? Bien, bien. Solo quería ver cómo estabas. Has estado muy callada últimamente. Silencio. Nos miramos. Yo esperaba que dijera algo más. Que confesara. Que me dijera la verdad sobre sus planes. Pero no lo hizo. Solo quiero que sepas, continuó finalmente, que Catalina y yo apreciamos mucho que nos hayas dejado vivir aquí. Sé que no siempre es fácil tener gente en tu espacio. Pero queremos que sepas que te queremos. Que estamos agradecidos. Sus palabras sonaban ensayadas. Como si Catalina se las hubiera dictado. Como si él fuera solo un mensajero de sus manipulaciones. Ya veo, fue todo lo que dije. Me alegra que se sientan cómodos. Me miró esperando más. Esperando que yo dijera algo maternal. Algo cálido. Pero no tenía nada más que darle. Había gastado toda mi calidez en él durante 33 años. Y ahora descubría que nunca había sido suficiente. Que a pesar de todo lo que di, él estaba dispuesto a quitarme lo único que me quedaba. Bueno, dijo levantándose, solo quería decirte eso. Que descanses. Tú también, respondí. Cuando cerró la puerta me permití llorar. Pero solo un poco. Solo lo suficiente para sacar el dolor más agudo. Después me sequé las lágrimas y me obligué a pensar. A planear. Porque ahora sabía que llorar no iba a resolver nada. Que la tristeza no iba a proteger mi casa. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba ser estratégica. Necesitaba moverme antes de que ellos lo hicieran. Empecé a revisar mis documentos. La escritura de la casa. Mi testamento. Mis cuentas bancarias. Todo estaba a mi nombre. Eso era bueno. Pero Hilario era mi beneficiario en caso de que algo me pasara. Había hecho ese testamento hace años, cuando él era un niño. Cuando pensaba que él siempre me cuidaría. Cuando no podía imaginar que algún día me vería como un obstáculo. Necesitaba cambiar eso. Necesitaba proteger mis bienes. Pero tenía que hacerlo discretamente. Si Hilario y Catalina se enteraban de que estaba cambiando el testamento, sospecharían. Se pondrían nerviosos. Tal vez acelerarían sus planes. Tenía que ser cuidadosa. Tenía que pensar cada paso. También empecé a guardar dinero. No mucho. Solo un poco cada semana. $50 aquí. 70 allá. Dinero en efectivo que sacaba cuando iba al banco y que guardaba en un lugar que solo yo conocía. Un fondo de emergencia. Por si acaso.
por si las cosas se ponían feas y necesitaba tener recursos a los que ellos no pudieran acceder. Catalina intensificó sus comentarios sobre la casa. Cada día tenía una nueva idea, una nueva sugerencia. Señora Gloria, vi un programa sobre cómo aumentar el valor de las propiedades. ¿Sabía que con solo pintar y cambiar los pisos podríamos aumentar el valor de esta casa en $50,000? ¡Qué interesante!, respondía yo sin mostrar emoción. Aunque por dentro sabía exactamente qué estaba haciendo. Estaba plantando semillas, preparando el terreno para cuando me propusieran vender. Un día trajo folletos. Folletos de residencias para personas mayores. Los dejó casualmente sobre la mesa de la sala, como si los hubiera puesto ahí sin querer. Pero yo sabía que nada de lo que Catalina hacía era sin querer. Todo era calculado. Todo tenía un propósito. Miré los folletos sin tocarlos. Lugares con nombres bonitos. Jardines del Sol. Primavera Dorada. Refugio del Atardecer. Nombres que sonaban a paraíso, pero que en realidad significaban el fin de mi independencia. Vi los precios. $1,800 al mes. $2,200. $2,500. Lugares caros donde podían meterme y olvidarse de mí mientras vendían mi casa y se gastaban el dinero. Catalina entró a la sala y vio que estaba mirando los folletos. «Ah, eso», dijo con una sonrisa. «Una amiga me los dio. Su mamá está en una de esas residencias y está feliz. Dice que es maravilloso. Tienen actividades todos los días. Enfermeras. Comida incluida. No tienes que preocuparte por nada». «Qué bien por ella», dije devolviendo los folletos a la mesa. «Pero yo estoy bien en mi casa». Catalina se sentó a mi lado. «Por supuesto que estás bien», dijo en ese tono condescendiente que tanto odiaba. «Nadie dice lo contrario. Solo pensé que tal vez te gustaría saber que existen estas opciones. Ya sabes, para cuando seas mayor y sea más difícil mantener una casa tan grande. Para cuando sea mayor». Tenía 63 años. No 83. No estaba en una silla de ruedas. No tenía demencia. Aún podía trabajar. Aún podía cuidar de mí misma. Pero para ella yo ya era una anciana que necesitaba ser cuidada. O más bien, una anciana de la que necesitaban deshacerse. «Gracias por la información», dije levantándome. «Pero no necesito pensar en eso ahora. Estoy perfectamente capaz de vivir en mi propia casa». Su sonrisa se tensó un poco. «Claro, claro. Solo era información. Por si acaso». Caminé hacia mi cuarto sin mirar atrás. Pero sentí sus ojos siguiéndome. Calculando. Preguntándose si yo sospechaba algo. Preguntándose cuánto tiempo más tendría que esperar antes de hacer su gran movimiento. Esa noche los escuché discutir. No fuerte. Nunca discutían fuerte. Pero podía oír la tensión en sus voces. Catalina sonaba frustrada. Hilario sonaba defensivo. No pude distinguir las palabras, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que hablaban de mí. De cómo yo no estaba cooperando con sus planes. De cómo necesitaban encontrar otra manera de convencerme. De cómo el tiempo corría y ellos querían resultados. Me quedé acostada mirando el techo. Pensando en todo lo que había perdido para llegar aquí. Mi juventud. Mi salud. Mi energía. Todo invertido en esta casa. En darle un hogar a mi hijo. Y ahora ese mismo hijo conspiraba para quitármelo. La ironía era casi cómica. Casi. Si no doliera tanto. Si no me partiera el corazón en pedazos tan pequeños que no sabía si algún día podría recomponerlo. Pero no podía permitirme el lujo de quedarme en el dolor. No ahora. Necesitaba mantener la cabeza fría. Necesitaba observar. Esperar. Y cuando llegara el momento correcto, actuar. Porque una cosa estaba clara. No iba a dejar que me quitaran mi casa. No sin pelear. No sin usar todas las herramientas que tenía a mi disposición. Ellos habían subestimado a la vieja Gloria. Pensaban que era débil. Pensaban que era fácil de manipular. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. 2 semanas después de descubrir sus planes, las cosas escalaron. Catalina ya no se molestaba en ser sutil.
Llegué del trabajo un jueves por la tarde y había un hombre desconocido en mi sala midiendo las paredes. ¿Quién es usted?, pregunté alarmada. El hombre levantó la vista sorprendido. Soy el contratista. La señora Catalina me llamó para hacer un presupuesto de remodelación. Miré a Catalina, que estaba de pie junto a la ventana con una sonrisa en el rostro. Pensé que ya habíamos hablado de esto, dije tratando de mantener la calma. Ay, señora Gloria, solo son presupuestos. No cuesta nada averiguar cuánto costaría arreglar un poco el lugar. El contratista nos miró a ambas incómodo. Tal vez debería volver otro día, dijo guardando su cinta métrica. Sí, respondí firmemente. Eso sería mejor. El hombre se fue rápidamente sintiendo la tensión en el aire. En cuanto cerró la puerta me volteé hacia Catalina. No vuelvas a traer gente a mi casa sin mi permiso. Esta es mi casa, mi propiedad. Y mientras yo viva, yo decido qué se hace aquí. Catalina me miró con los ojos entrecerrados. Técnicamente también es la casa de Hilario. Él es tu hijo, tu único heredero. No, la corregí. Técnicamente esta casa está únicamente a mi nombre. Y mientras esté a mi nombre, solo yo decido. Ella dio un paso hacia mí. Su expresión ya no era dulce ni fingidamente preocupada. Era dura, fría. ¿Sabes cuál es tu problema, Gloria? Que no sabes soltar. No sabes aceptar que ya no eres joven. Que necesitas ayuda. Que Hilario y yo estamos tratando de hacer lo mejor para ti. Lo mejor para mí, repetí con una risa amarga. Traer contratistas sin mi permiso es lo mejor para mí. Cambiar mi casa sin consultarme es lo mejor para mí. Hablar de meterme en una residencia es lo mejor para mí. Ella palideció. ¿Cómo sabes de eso? Su reacción lo confirmó todo. No lo negó. No dijo que yo estaba malinterpretando. Solo preguntó cómo lo sabía. Las paredes tienen oídos, respondí. Y yo no soy tan vieja ni tan tonta como crees. Catalina respiró profundo, tratando de recuperar la compostura. Mira, si escuchaste algo sin contexto. No necesito contexto, la interrumpí. Escuché suficiente. Sé exactamente lo que están planeando. Y no va a funcionar. Esta casa es mía. La pagué con 30 años de mi vida. Y nadie me la va a quitar. Nadie está tratando de quitarte nada, dijo ella, pero su voz ya no sonaba convincente. Solo queremos que estés segura. Que estés cómoda. Que no tengas que preocuparte por una casa tan grande. Estoy perfectamente cómoda, respondí. Lo que me hace incómoda es tener gente viviendo en mi casa que claramente no me respeta. Que planea a mis espaldas. Que me ve como un obstáculo en lugar de como la dueña de esta propiedad. Ella cruzó los brazos. ¿Sabes qué? Tienes razón. No te respeto. Porque no mereces respeto. Eres una mujer amargada que se aferra a una casa vieja en lugar de pensar en el futuro de su hijo. Hilario merece esta casa. La merece más que tú. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Pero no retrocedí. No le di la satisfacción de verme herida. Hilario no merece nada que no haya ganado por sí mismo. Yo gané esta casa. Yo la pagué. Y si algún día es suya será porque yo decida dejársela. No porque ustedes me manipulen o me saquen de aquí. Catalina soltó una risa cruel. ¿Y cuándo va a ser ese día, Gloria? Cuando tengas 90 años y ya no puedas ni caminar. Cuando estés tan senil que no sepas ni tu nombre. Para entonces esta casa no valdrá nada. Estará cayéndose a pedazos como tú. Sal de mi casa, dije. Mi voz salió baja pero firme. Catalina parpadeó sorprendida. ¿Qué? Que salgas. Ahora. Vete. Ella se rió. No puedes echarme. Vivo aquí. Vives aquí porque yo te lo permití. Y ahora ya no te lo permito. Quiero que empaques tus cosas y te vayas. No puedes hacer eso, dijo, pero su voz temblaba un poco. Hilario es tu hijo. Puedo hacer lo que quiera. Esta es mi casa. Y te quiero fuera. Justo en ese momento Hilario entró por la puerta. Llegaba temprano por primera vez en semanas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando nuestras caras. Tu madre me está echando, dijo Catalina corriendo hacia él. Solo porque traje un contratista para hacer presupuestos.
Solo estaba tratando de ayudar y ella me está echando. Hilario me miró. Mamá, ¿es cierto? No la estoy echando solo a ella, respondí. Los estoy echando a los dos. Quiero que se vayan de mi casa. El rostro de Hilario se puso rojo. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Eres mi hijo que está conspirando con su esposa para quitarme mi casa, para meterme en una residencia, para vender mi propiedad y quedarse con el dinero. Él miró a Catalina. Ella desvió la mirada. Mamá, no sé de qué estás hablando. No me mientas. Hilario. Los escuché planeando todo. Cómo me convencerían de poner la casa a tu nombre. Cómo me meterían en una residencia. Cómo venderían esta propiedad por $250,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hilario abrió la boca. La cerró. Miró a Catalina. Ella lo miró de vuelta. Y en ese intercambio de miradas vi la confirmación de todo. Era verdad. Todo era verdad. Mamá, comenzó Hilario, puedo explicar. No quiero explicaciones, lo interrumpí. Quiero que se vayan. Ambos. Esta misma noche. Esto es ridículo, dijo Catalina recuperando su voz. No podemos irnos así como así. No tenemos a dónde ir. Eso no es mi problema. Deberían haberlo pensado antes de planear robarme. No estábamos planeando robarte, gritó Hilario. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien cuidada. ¿Asegurarme? Repetí incrédula. ¿Planeando a mis espaldas? ¿Mintiendo? ¿Manipulando? ¿Eso es cuidarme? Es por tu bien, insistió Catalina. No puedes cuidar de esta casa para siempre. Eres vieja. Estás cansada. Necesitas ayuda aunque no quieras admitirlo. No necesito nada de ustedes, dije. He cuidado de mí misma durante 63 años. Sobreviví sin marido. Crié a un hijo sola. Pagué esta casa con mi propio esfuerzo. No necesito que dos personas que nunca han sacrificado nada me digan que necesito. Hilario dio un paso hacia mí. Mamá, por favor. Estás exagerando. Solo estábamos hablando de opciones. De posibilidades. No íbamos a hacer nada sin tu consentimiento. Mentira. Los escuché claramente decir que harían las cosas poco a poco. Que me convencerían sin que me diera cuenta. Que cuando tuvieran el control de la casa entonces me sugerirían lo de la residencia. No me mientas más. Hilario. Ya no puedo creerte. Su rostro se endureció. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tengas razón. Tal vez ya es tiempo de que nos vayamos. De que dejemos de intentar ayudar a alguien que claramente no quiere ayuda. Alguien que prefiere vivir sola y amargada en una casa que es demasiado grande para ella. Vete entonces, dije. Catalina lo tomó del brazo. Vámonos. Amor. No vale la pena. Podemos quedarnos en un hotel esta noche y mañana buscamos departamento. Hilario asintió. Pero antes de irse se volteó hacia mí. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando estés sola y enferma y no tengas a nadie que te ayude, vas a recordar este momento. Vas a recordar que tuviste un hijo que se preocupaba por ti y lo echaste. Si realmente te preocuparas por mí, respondí con voz temblorosa, no habrías planeado quitarme lo único que tengo. No me habrías visto como un obstáculo. Me habrías visto como tu madre. Pero ya veo que solo me ves como una herencia que tarda demasiado en llegar. Eso no es cierto, dijo, pero sus ojos me decían lo contrario. Entonces demuéstralo, respondí. Vete ahora. Respeta mi decisión. Respeta mi casa. Y tal vez algún día podamos hablar de esto. Pero hoy necesito que se vayan. Subieron a su cuarto. Los escuché moverse. Abrir cajones. Cerrar puertas. Arrastrar cosas. Catalina hablaba en voz alta. No puedo creer que nos esté haciendo esto. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Vivir en este lugar horrible solo para hacerle compañía. Y así nos paga. Hilario no respondía. Al menos no lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Media hora después bajaron con 3 maletas grandes. Pasaron frente a mí sin mirarme. Hilario abrió la puerta. Antes de salir, Catalina se volteó. Espero que seas feliz,
Gloria. Sola en tu casa vieja con tus muebles viejos y tus recuerdos amargos. Porque eso es todo lo que tienes. Y todo lo que vas a tener hasta que te mueras. La puerta se cerró detrás de ellos. Escuché el carro arrancar. Escuché cómo se alejaba. Y luego solo quedó el silencio. Me quedé de pie en medio de la sala. Mis piernas temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Me senté en el sofá nuevo que tanto odiaba y finalmente dejé que las lágrimas salieran. Lloré por mi hijo. Por la relación que habíamos perdido. Por la traición que nunca pensé que vendría de él. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Y cuando finalmente paré, me sentí vacía. Pero también sentí algo más. Alivio. Habían salido de mi casa. Finalmente estaban fuera. Pasaron 3 días de silencio absoluto. 3 días en los que mi casa se sintió más vacía que nunca. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Nada. Yo tampoco los contacté. Necesitaba ese espacio. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer ahora. Porque echarlos había sido un acto de defensa. Pero sabía que eso no era el final. Catalina no era de las que se rendían fácilmente. El 4.º día Hilario apareció. Solo. Sin Catalina. Tocó la puerta a las 10 de la mañana. Yo estaba tomando café en la cocina. Por un momento consideré no abrir. Pero era mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Abrí la puerta. Él se veía cansado. Tenía ojeras. La ropa arrugada. Mamá, dijo con voz suave. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. El mismo lugar donde todo había explotado días atrás. Quiero disculparme, comenzó. Catalina y yo nos pasamos. No debimos hacer planes sin consultarte. Es tu casa y merecía ser parte de las decisiones. Lo miré esperando más. Esperando que dijera que todo había sido idea de Catalina. Que él nunca quiso hacerme daño. Pero no lo dijo. Porque habría sido mentira. Él había estado de acuerdo. Él había participado en esos planes. Tu disculpa no cambia nada, dije finalmente. No cambia que planearon quitarme mi casa. Que me veían como un problema a resolver. No es así, mamá. Te vemos como nuestra familia. Solo queríamos ayudar. Ayudar. Repetí. ¿Investigar residencias es ayudar? ¿Planear vender mi casa sin mi consentimiento es ayudar? Hilario suspiró. Tal vez lo hicimos mal. Pero la intención era buena. Esta casa es grande. Requiere mantenimiento. Tú trabajas tanto. Pensamos que estarías mejor en un lugar donde no tuvieras que preocuparte por nada. Un lugar donde Catalina había calculado que con mi pensión y ahorros podría pagar por un año. ¿Y después qué? Hilario. Después de ese año, cuando mi dinero se acabara, ¿qué pasaría conmigo? Él no respondió. Porque sabíamos la respuesta. Después de ese año yo sería problema del Estado. O de alguna institución de caridad. Mientras ellos vivirían cómodamente con el dinero de la venta de mi casa. $250,000 era mucho dinero. Suficiente para que ellos empezaran una vida sin preocupaciones. Sin la carga de una madre vieja. Vine a decirte algo más, dijo Hilario después de un largo silencio. Vamos a mudarnos. Lejos. A otro estado. Catalina tiene una oferta de trabajo allá. Nos vamos en 2 semanas. Sentí algo retorcerse en mi pecho. 2 semanas y mi hijo estaría al otro lado del país. Lejos de mí. Probablemente para siempre. ¿Y viniste a decírmelo o a pedirme permiso? Pregunté. Vine a decírtelo, respondió. Y también vine a decirte que creo que cometiste un error. Que vas a terminar sola. Que cuando nos necesites no vamos a estar. Fruncí el ceño. ¿Es una advertencia o una amenaza? Es la realidad, mamá. No somos jóvenes para siempre. Tú menos que yo. Va a llegar el día en que necesites ayuda. Y para ese entonces será demasiado tarde. Si ese día llega, respondí, buscaré ayuda de alguien que realmente se preocupe por mí. No de alguien que solo ve mi casa como una inversión. Hilario se levantó. Como quieras. Solo no digas que no te lo advertí. Caminó hacia la puerta.
Antes de salir se detuvo. Ah, otra cosa. Necesito que me devuelvas las llaves de la casa. Son mis llaves. Las tengo desde que tenía 18 años. Ya no vives aquí, dije extendiendo la mano. Dame las llaves. Él me miró con rabia, con resentimiento. Metió la mano en su bolsillo y sacó el llavero. Lo dejó caer en mi mano sin tocarme. Espero que seas feliz, mamá, sola en tu preciosa casa. Y se fue. Esta vez sabía que era definitivo, que no volvería a golpear mi puerta con una disculpa, que no habría más oportunidades de reconciliación. Mi hijo se iba de mi vida. Y aunque me dolía, sabía que era lo mejor. No podía tener en mi vida a alguien que me veía como un obstáculo, alguien que esperaba mi muerte para beneficiarse. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después recibí una llamada. Era de un bufete de abogados. Buenos días, señora Torres. Llamamos en representación de su hijo Hilario Torres. Él ha presentado una demanda solicitando que se le declare incompetente para manejar sus propios asuntos. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué? La voz al otro lado del teléfono continuó profesionalmente. Su hijo alega que usted muestra signos de deterioro mental, que ha tenido episodios de confusión, que no puede cuidar adecuadamente de sí misma ni de su propiedad. Solicita ser nombrado su tutor legal. Eso es una mentira, dije sintiendo la rabia crecer. Estoy perfectamente bien. Entiendo su molestia, señora. Solo le informamos que hay una audiencia programada para dentro de 2 semanas. Usted tiene derecho a presentarse con un abogado. Le sugerimos que busque representación legal. La llamada terminó. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono, temblando. No podía creerlo. Hilario me estaba demandando. Estaba tratando de declararme incompetente para poder tomar control de mi casa, de mi vida. Era exactamente lo que Catalina había sugerido. Si no podían convencerme, me obligarían. Esa tarde fui al banco. Saqué todos mis documentos importantes. La escritura de la casa. Mis estados de cuenta. Mi testamento. Los llevé a casa y los guardé en un lugar seguro. No iba a darles la satisfacción. No iba a dejar que me quitaran todo sin pelear. Pero sabía que necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola. Necesitaba un abogado. Necesitaba a alguien que me ayudara a defenderme. Esa noche no pude dormir. Pensaba en la audiencia. En tener que pararme frente a un juez y demostrar que estaba cuerda, que era competente. Como si 63 años de vivir independientemente no fueran suficiente prueba. Como si pagar una casa durante 30 años no demostrara que sabía manejar mis asuntos. Hilario iba a llevar testigos. Probablemente Catalina. Probablemente gente que dirían que me habían visto confundida. Olvidadiza. Incapaz. Al día siguiente fui a buscar a Beatriz, mi vecina, la mujer que había cuidado a Hilario cuando era niño, la única persona en quien sentía que podía confiar. Toqué su puerta. Ella abrió con una sonrisa. Gloria, qué sorpresa. Pasa, pasa. Nos sentamos en su pequeña sala. Le conté todo. Los planes de Hilario y Catalina. Cómo los había echado. Y ahora la demanda. Beatriz escuchó en silencio. Cuando terminé, ella tomó mi mano. Ese muchacho siempre fue ingrato, dijo con tristeza. Lo vi crecer. Vi todo lo que hiciste por él. Y ahora te hace esto. Es imperdonable. No sé qué hacer, Beatriz. No tengo dinero para un abogado caro. Si pierdo esta audiencia, pierdo todo. Ella apretó mi mano. No vas a perder. Voy a ayudarte. Conozco a alguien. Un abogado bueno. Y honesto. Ayudó a mi hermana hace años con un caso similar. Déjame llamarlo. Ver si puede reunirse contigo. 2 días después estaba sentada en la oficina de Esteban Fortín. Un hombre de unos 55 años. Con cabello gris y ojos amables pero serios. Escuchó mi historia sin interrumpir. Tomó notas. Hizo preguntas específicas. Cuando terminé, se recostó en su silla. Señora Torres, esto es serio. Pero no imposible de ganar.
Necesitamos demostrar que usted está completamente capacitada, que maneja sus finanzas correctamente, que toma decisiones racionales, que su hijo está haciendo esto por interés propio, no por preocupación genuina. ¿Cuánto va a costar?, pregunté temiendo la respuesta. Él sonrió ligeramente. Beatriz me contó su historia. Lo que ha pasado. Voy a ser honesto con usted. Normalmente cobraría $5,000 por un caso así. Pero esto me molesta. Me molesta ver hijos que hacen esto a sus padres. Le voy a cobrar $2,000. Y si no tiene todo el dinero ahora, podemos hacer arreglos. Sentí lágrimas de alivio. Gracias, dije. Gracias. Los siguientes días fueron intensos. Esteban me pidió todos mis registros financieros, mis facturas pagadas, prueba de que mantenía la casa correctamente, referencias de las personas para quienes trabajaba, testimonios de que era competente y confiable. Beatriz aceptó ser mi testigo. Voy a decirle a ese juez exactamente qué clase de hijo ingrato es Hilario, dijo con fiereza. Como te vi trabajar hasta los huesos por él. ¿Cómo ahora quiere robarte? La semana antes de la audiencia, Hilario intentó contactarme. Me llamó 3 veces. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Mamá, sé que estás enojada, pero esto es por tu bien. Por favor, no lo hagas más difícil. No aparezcas a la audiencia con abogado. Solo acepta que necesitas ayuda. Podemos manejar esto en familia. Borré el mensaje. No había nada que decir. Él había mostrado sus verdaderas intenciones. Y yo iba a mostrar las mías. Llegó el día de la audiencia. Me vestí con mi mejor ropa. Un traje que había comprado hace años para una boda. Me maquillé. Me peiné. Quería verme presentable. Competente. No como la anciana senil que Hilario describía. Esteban pasó por mí. Vamos a ganar esto, me dijo en el carro. Usted es fuerte. Solo sea usted misma. Diga la verdad. El juez va a ver quién tiene razón. Asentí tratando de calmar mis nervios. Entramos a la sala del tribunal. Hilario ya estaba ahí. Con Catalina. Con un abogado en traje caro. Me miraron cuando entré. Catalina susurró algo al oído de Hilario. Él no me miró a los ojos. El juez entró. Todos nos levantamos. Y así comenzó la batalla por mi vida. Por mi casa. Por mi dignidad. Una batalla que nunca pensé que tendría que pelear. Especialmente no contra mi propio hijo. El abogado de Hilario habló primero. Pintó una imagen de mí como una mujer mayor confundida. Incapaz de tomar decisiones racionales. Dijo que había echado a mi hijo sin razón. Que mostraba signos de paranoia. Que no podía mantener mi casa adecuadamente. Llamó a Catalina como testigo. Ella subió al estrado con cara de preocupación fingida. Declaró que me había visto olvidar cosas. Que dejaba la estufa prendida. Que a veces no recordaba conversaciones que habíamos tenido. Todo mentiras. Luego fue mi turno. Esteban me hizo preguntas simples. ¿Cuánto paga de luz al mes? $70 aproximadamente. ¿Cuándo fue su último pago de impuestos? El 15 de enero. ¿Cuánto tiene en su cuenta de ahorros? $4,300. Respondí cada pregunta con claridad. Con precisión. Mostrando que sabía exactamente qué pasaba con mi dinero. Con mi vida. Con mi casa. El juez tomaba notas. Su expresión era neutral pero atenta. Esteban presentó mis estados de cuenta bancarios. Todos los pagos al día. Ningún cargo extraño. Ninguna señal de confusión financiera. Presentó cartas de las personas para quienes trabajaba. Todas decían lo mismo. Que era confiable. Responsable. Que nunca había mostrado signos de deterioro mental. Beatriz subió al estrado. Habló con voz firme. Conozco a Gloria Torres desde hace 30 años. Es la mujer más trabajadora y capaz que he conocido. Crió a su hijo sola. Pagó su casa sola. Y ahora ese hijo quiere quitársela. Esto no es por preocupación. Es por codicia. El abogado de Hilario objetó. El juez lo calló. Continúe, señora, dijo. Beatriz siguió.
He visto cómo Hilario y su esposa vivieron en la casa de Gloria durante 2 años sin pagar renta. He visto cómo trataban de controlarla, de cambiar su casa sin permiso. Gloria no está confundida. Gloria finalmente se defendió. Y por eso están aquí. Porque no pudieron manipularla. El abogado de Hilario intentó desacreditar a Beatriz. ¿No es usted amiga cercana de la señora Torres? Sí, respondió Beatriz. ¿Y eso invalida la verdad? Luego Esteban hizo algo brillante. Llamó a Hilario al estrado. ¿Cuándo fue la última vez que su madre olvidó pagar una cuenta? Hilario dudó. No estoy seguro. ¿Cuándo fue la última vez que la vio confundida sobre el manejo de su dinero? Nunca directamente, admitió Hilario. ¿Le ha diagnosticado algún médico deterioro cognitivo? No. ¿Ha consultado a algún profesional de la salud sobre su supuesta incompetencia? No. Entonces, resumió Esteban, usted está pidiendo que se declare incompetente a su madre sin evidencia médica, sin pruebas concretas, solo basándose en que ella no quiso darle su casa. El abogado de Hilario intervino rápidamente. Su comportamiento ha sido errático. Echó a mi cliente de su casa sin razón. Esteban sonrió. ¿Sin razón? Permítame leer algo. Sacó papeles de su portafolio. Estas son transcripciones de mensajes de texto entre su cliente y su esposa. Mensajes donde discuten cómo convencer a la señora Torres de poner la casa a nombre de ellos. Donde hablan de residencias de ancianos. Donde calculan el valor de venta de la propiedad. ¿Le parece que echarlos fue sin razón? Hilario palideció. No sabía que Esteban tenía esos mensajes. Yo tampoco sabía cómo los había conseguido. Después me enteraría que había contratado a un investigador, que había encontrado conversaciones que Catalina había tenido con agentes de bienes raíces, correos electrónicos, búsquedas en Internet. Todo estaba ahí, toda la evidencia de su plan. El juez pidió ver los documentos. Los revisó en silencio durante varios minutos que parecieron horas. Finalmente habló. He escuchado ambas partes. He revisado la evidencia presentada. Y mi conclusión es clara. La señora Gloria Torres está completamente capacitada para manejar sus propios asuntos. No hay evidencia médica ni financiera que sugiera lo contrario. La petición del señor Hilario Torres es denegada. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en semanas. Además, continuó el juez con voz seria, encuentro preocupante que se use el sistema legal para intentar obtener control sobre la propiedad de un familiar capaz. Esto raya en el abuso de anciano. Sugiero que el señor Torres reconsidere sus acciones. Hilario se levantó furioso. Esto es injusto. Mi madre necesita ayuda. El juez lo miró fríamente. Lo que su madre necesita, señor Torres, es que la dejen en paz. Caso cerrado. El martillo sonó. Esteban me tomó del brazo. Ganamos. Gloria. Ganamos. Salimos del tribunal. Afuera Hilario y Catalina me esperaban. Espero que estés orgullosa, me gritó Catalina. Acabas de perder a tu hijo para siempre. No perdí a mi hijo, respondí con calma. Descubrí que nunca lo tuve realmente. Hilario me miró con odio. Vas a arrepentirte de esto. Cuando estés vieja y enferma y no tengas a nadie, vas a recordar este día. Ya soy vieja, Hilario, y prefiero estar sola que rodeada de gente que solo espera mi muerte. Se fueron sin decir más. Beatriz me abrazó. Lo hiciste, Gloria. Defendiste lo tuyo. Esteban sonrió. Ahora vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Vamos a actualizar su testamento. A poner protecciones legales. Nadie va a poder hacer esto otra vez. Las semanas siguientes fueron extrañas. Volver a mi casa vacía. Solo mía otra vez. Al principio se sentía demasiado silenciosa. Demasiado grande. Pero poco a poco empecé a encontrar paz en ese silencio. Nadie movía mis cosas. Nadie criticaba mi decoración. Nadie planeaba robarme. Era libre en mi propio espacio por primera vez en 2 años. Cambié las cerraduras aunque Hilario ya había devuelto las llaves. No se sabía si había hecho copias. Actualicé mi testamento como Esteban sugirió.
Ahora la casa iría a una organización de caridad que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. Mujeres como yo había sido 30 años atrás. Solas. Asustadas. Necesitando un lugar seguro. Mi casa serviría para eso cuando yo no estuviera. No para enriquecer a un hijo ingrato. Firmé los papeles sintiéndome en paz. Esto era justicia. No venganza. Era asegurarme de que mi sacrificio significara algo. Hilario y Catalina se mudaron al otro estado como dijeron. No volví a saber de ellos. No llamaron. No escribieron. Desaparecieron de mi vida completamente. A veces me preguntaba cómo estaban. Si se arrepentían. Si alguna vez pensaban en mí. Pero esos pensamientos venían cada vez menos. Había aprendido a soltar. Había aprendido que la familia no siempre es la sangre. A veces es la gente que eliges. Beatriz se volvió mi verdadera familia. Tomábamos café juntas cada mañana. Ella me acompañaba al mercado. Veíamos películas los viernes. Me reía más con ella que lo que había reído en años con Hilario. Esteban también se volvió un amigo. Me llamaba cada mes para verificar que todo estuviera bien. Para asegurarse de que nadie estuviera molestándome. Tenía gente que se preocupaba por mí. Gente real que no quería nada a cambio. Un año después de la audiencia estaba sentada en mi sala. La misma sala donde todo había comenzado. Donde había preparado aquella cena que nunca celebramos. Miré alrededor. Los muebles eran viejos. Las cortinas estaban descoloridas. El piso crujía en algunos lugares. Pero era mío. Cada centímetro de este lugar era mío. Ganado. Merecido. Protegido. Nadie podía quitármelo. Nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir que no merecía lo que había trabajado tanto para conseguir. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café. El mismo café que había tomado durante 30 años. Me senté junto a la ventana viendo el jardín. Necesitaba trabajo. Siempre necesitaba trabajo. Pero era mi jardín. Mi responsabilidad. Mi elección. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente en paz. Había perdido a mi hijo. Pero había ganado algo más valioso. Mi dignidad. Mi independencia. Mi derecho a vivir en mis propios términos. La casa crujió suavemente. Como siempre lo hacía. Sonidos que conocía de memoria. Sonidos que me reconfortaban. Esto era mi hogar. No porque fuera perfecta. No porque fuera moderna o impresionante. Sino porque cada pared guardaba mi historia. Cada habitación contenía mis recuerdos. Los buenos y los malos. Las victorias y las derrotas. Todo estaba aquí. Y todo era mío. Tomé un sorbo de café y miré hacia el futuro. No sabía cuántos años me quedaban. Pero sabía una cosa con certeza. Los viviría aquí. En mi casa. En mis términos. Rodeada de gente que me valoraba por quien era. No por lo que podían obtener de mí. Y eso era más que suficiente.